Bueno, mis amados hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado El reposo verdadero se encuentra en Jesús. Entonces, de alguna manera creo que estamos estudiando desde el año pasado. Desde el año pasado, estamos, es la última vez que prediqué. Pero bueno, desde el año pasado venimos predicando referente a Lucas y estamos en Lucas capítulo 5 donde el Señor sanaba a un paralítico de nacimiento y aconteció algo espectacular de que vemos el inicio desde la perspectiva de Lucas, cómo empieza a narrar según él el Evangelio en el cual se nombra la vida de Jesús, donde el comportamiento de nuestro Señor, todos los acontecimientos y vemos allí cómo fue el llamamiento de Pedro en el capítulo 5 en la barca, cuando él le dice tira tu red y trae ese montón de peces que cae Pedro y junto con los que estaban con él arrodillados ante Jesús por este milagro. Y desde ahí el Señor le dice a Pedro y a estos otros hombres que le siga, que los volverá pescadores de hombres, pasando de allí dice el mismo capítulo 5 de que había muchos milagros y señales. Después de eso está la sanidad de un leproso y este leproso que es sano se acerca a Jesús, se presenta delante de él. Este hombre no podía hacer eso, pero lo hace lo más incógnito posible, lo más oculto. Se presenta ante Jesús y le dice, y se arrodilla ante él y le dice, ¿quieres sanarme? Y Jesús le extiende la mano tocándolo, porque eso no era incluso ni permitido ni era viable para esta cultura. Jesús lo toca y le dice, sí, yo quiero sanarte. En ese momento este hombre es limpio, agradecido en el corazón, quería contarle a todo el mundo, pero Jesús le dice, guarda silencio, no le digas a nadie, solamente dile a los sacerdotes que eran como los encargados de la región a nivel de leproso, de enfermedades. Ellos tenían la autoridad de determinar si esta persona era, si esta enfermedad era contaminante para la sociedad. En este caso la lepra era caracterizado como algo que no podía volver ni a ver sus hijos, ni su esposa, ni sus familiares, ni incluso volver al pueblo. Tenían que estar alejados a una distancia determinada con los demás leprosos, vestir unas vestiduras rotas, desgarradas, humillarse en delante de Dios gritando a voz alta que eran inmundos. No podían volver a sus hogares hasta que no recibieran sanidad de lo alto. Aquel que recibía sanidad tenía que venir ante el sacerdote y mostrarle que ya no tenía llagas, que ya no tenía lepra en su cuerpo, y el sacerdote determinaba si volvía a la sociedad y generaban un registro, incluso era algo legal en ese tiempo. Cuando Jesús le dice a este leproso, por favor, preséntate, después de que lo limpia, preséntate ante el sacerdote conforme a la ley judía, a la ley estipulada por Moisés, y cuando este leproso se presenta ante el sacerdote diciendo que Jesús lo había sanado, imagínate que corrió una bola ante los maestros de la ley y todos los fariseos y los que eran conocedores de la escritura, una voz a tal punto que toda esa gente de todas las sinagogas, de todas las donde se congregaban, vinieron a Nazaret, vinieron allá a Galilea a mirar qué era lo que hacía Jesús, porque aparte de este leproso, todos eran sanados. Entonces empezó a generar una bulla, era el inicio del ministerio de Jesús. Entonces desde la perspectiva de Lucas vemos un acontecimiento hermoso en el que allí Jesús empieza a mostrarles también y confronta a estos fariseos. Cuando todos están aquí aglomerados en una casa, que yo sé que ustedes van a recordar, hay una casa en la que están en una casa encerrados y había mucha multitud de gente y allí adentro de esa casa se encontraban todos los fariseos, todos los maestros y todos aquellos mirando qué era lo que hacía Jesús, pero también con el corazón dispuesto para hacerle caer. ¿Y qué es lo que pasa? De que en ese momento que están todos allí en esa casa, acontece que cuatro jóvenes valientes traen a un hombre paralítico de nacimiento que era muy conocido por el pueblo, porque era de nacimiento, pues todo aquel que es lisiado, de alguna manera ahí en todo Galilea, pues en las provincias o regiones se sabía quién eran esas personas que tenían esa invalidez, porque no habían sillas de rueda, porque tenían que cargarlos y entre eso muchas cosas pues que de alguna manera pues se puede reflejado. Entonces es muy evidente aquella persona lisiada.
y era muy difícil la vida porque estas personas dependían de las demás personas. Pero aquí se resalta la fe de cuatro personas, cuatro jóvenes amigos de este paralítico que rompen el techo donde está Jesús junto con toda esa multitud, irrumpen, suben por encima de la gente, llegan al techo y desde el techo dañan el techo y descienden a este paralítico, el cual Jesús cuando lo ve mira a estos jóvenes y resalta la fe de los jóvenes, pero también hay una confrontación que yo quiero que ustedes lo tengan ahí presente en este contexto. ¿Por qué? Porque cuando está allí Jesús con los fariseos, con los maestros de la ley y están buscando caída para Jesús, Jesús lo que quería que ellos vieran era que se arrepintieran de sus pecados. Era Jesús lo que quería era de que estos hombres pudieran como entrar en razón también y reconocer que Cristo estaba ahí presente, de que el Hijo, el verdadero hombre de Dios, que era el prometido, el Mesías, ya estaba ahí con ellos. Pero estos hombres, en su religiosidad, en su forma de ser y vivir, estaban tan llenos de Dios, pero a la vez tan alejados de la verdad. Me explico, porque no estaban errados en la ley, pero querían y hacían tanto la ley que descuidaron que estaban frente al Hijo de Dios, el cual tenía autoridad de sanar y también de perdonar pecados. Entonces cuando Jesús ve al paralítico, lo primero que hace Jesús es mirarlo y señalar al paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Lo cual genera el repudio de los maestros y de todos los religiosos que estaban allí y empezaron a murmurar, pero entre ellos, a decir, ¿cómo es posible que este se crea que puede perdonar pecados si solo lo puede hacer Dios? Entonces, ellos no estaban mal en lo que están diciendo, pero no estaban omitiendo de que Jesús es Dios. Entonces, en ese momento se genera una confrontación, la cual Jesús, conociendo el corazón de ellos, lo primero que hace es decirles, venga, ¿qué es más fácil? Y esa primera pregunta te la hago a ti. ¿Tú crees que la pregunta de Jesús es, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Entonces Jesús responde con la respuesta total en evidencia de que Él es el Hijo de Dios y de que Él tiene toda la autoridad completa dada por Dios, según Daniel. Entonces allí Jesús dice que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Cualquiera de las dos es extremadamente difícil, ¿no? Entonces en este caso Jesús contesta diciendo, para que ustedes vean de que yo, o sea, de que el Hijo del Hombre, él menciona así, de que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, también le digo a este paralítico, a ti te digo, levántate y anda. Cuando este paralítico se levanta, fue un milagro muy sobrenatural, un milagro que aconteció en el que todos quedaron anonadados, quedaron ahí impresionados por lo que estaba pasando, no podían asimilar cómo esto, cómo es posible, o sea, se dieron de cuenta del poder que había en Jesús, la autoridad que tenía, y aún así esta gente farisea, maestros de la ley, no quisieron arrepentirse, más bien vemos ahí un acontecimiento en el que ellos salen de allí y bueno, de alguna manera en este capítulo vemos también que este paralítico es sanado y después de esto vemos el tremendo llamamiento que Jesús le hace a Leví. Leví es Mateo, Mateo el evangelista, Mateo el discípulo de Jesús, porque saliendo de allí Jesús inmediatamente resalta y va y busca al que quiere encontrar. ¿A quién? Aquel pecador, al que estaba deshecho, al que no tenía oportunidad de volver a ser judío real o legítimo, porque Leví era literalmente un hombre que era recaudador de impuestos, lo cual era un acto de deshonor, era un acto de cobardía, era un acto de repudio total entre los judíos, porque el recaudador de impuestos era un judío que se había torcido, por decirlo así. Entonces lo trataban como la peor basura porque se había vendido a los romanos, me explico. Entonces era caracterizado como el que judíamente no podía ni ir a la sinagoga, despreciado por la sociedad. Mateo allí se encuentra en una posición donde incluso
todos los recaudadores de impuestos eran personas que incluso cobraban de más y se enriquecían. Era un puesto que muchos anhelaban porque era de posición ante los romanos y de protección, pero era una traición rotunda hacia los judíos. Y lo tremendo de esto es que Jesús va y llama a este hombre y le dice, ven y sígueme. Y entonces, después de este llamamiento de Leví, de un judío perdido, de un judío desechado, de un judío menospreciado, de un judío pecador al mil, que se juntaba incluso con gentiles, lo cual era totalmente repudiado por los judíos. O sea, los judíos no se juntan con chusma, eso sí es claro. Ellos no se juntan con chusma. Entonces, Jesús allí está, después de este acontecimiento, mostrándoles toda la autoridad que tenían los fariseos, pues hace un llamamiento a una persona totalmente pecadora, a una persona que no tenía, totalmente despreciado, me explico. Cuando Jesús llama a Mateo, que es Leví, inmediatamente Mateo, en medio de su alegría, en medio de ese goce de volver de que lo está llamando, en este caso, para un judío era totalmente relevante, según la Torah, que un profeta, supongamos que Jesús aquí, en este caso, no lo están llamando como el Hijo de Dios, pero está haciendo acontecimientos de un verdadero profeta de Dios. Entonces Jesús es sumamente relevante por los milagros, acontecimientos, por todo lo que está pasando. Entonces, cuando este hombre hace un llamado, es como el mismo llamado que hace Elías a Eliseo. Es una persona totalmente relevante, usada por Dios, boca de Dios. Dios lo ha utilizado de una manera poderosa y cuando le hace un llamado a Eliseo, Eliseo pues deja todo y lo sigue. Y eso era algo de totalmente, digámoslo así, como un compromiso de por vida, que tenía que dejar su vida para ir en pos de ese maestro. Entonces, en este caso, cuando Jesús llama a Mateo, siendo ahí un recaudador de impuestos totalmente pagano y pecador, entonces este hombre, no sé, yo diría la expresión de Mateo, al ver de que Jesús le está diciendo, lo está llamando un hombre de Dios, en este caso nadie sabía y ni se imaginaba que era el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo haciéndole el llamado directo. Entonces Mateo literalmente sigue a Jesús. Y cuando este hombre pasa, acontece lo normal. Como es despreciado por los judíos, Mateo, en medio de, porque él tenía plática, era recaudador de impuestos de alguna manera, tenía con que hace una fiesta. Y en esta fiesta, ¿a quién crees tú que Mateo invitó? Siendo un pecador, que lo desprecian su propia familia, que lo desprecia literalmente el pueblo. Invitó a otros recaudadores de impuestos que eran amigos y a otros gentiles. O sea, Jesús se sienta a comer con gente pecadora, lo cual hace que estos personajes que están acá, súper religiosos, que se creen santos y perfectos, inmediatamente llegan y le confrontan a los discípulos de Jesús y le dicen, ¿cómo es posible de que Jesús, siendo y enseñe en las sinagogas, esté sentado comiendo con pecadores y viles, los despreciamos? ¿Qué es eso? Entonces inmediatamente aquí Jesús da claridad referente a todo esto y él da una respuesta totalmente sabia, que es que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, de alguna manera también hay una lección grandísima de Jesús hacia estos maestros religiosos que se creen perfectos, puros, que no cometen pecado. Entonces Jesús está llamando a un hombre pecador y se interesó poner, y sin que el hombre entendiera, Mateo llegó a ser uno de los discípulos apóstoles más relevantes dentro de estas personas. Pues está Mateo, tú lees el primer evangelio según Mateo. Entonces, hermanos, Dios cada vez que nos llama, obviamente Jesús vino a llamar pecadores, no a personas perfectas, porque si tú te crees perfecto, hay un problema. Jesús no vino a llamarte. Porque Jesús vino a llamar personas imperfectas, personas con defectos, personas que no están perfectas, para Él perfeccionarlos. Aquí la gloria es de Dios, no es la gloria del hombre. El hombre que crea que puede salvarse según la ley, entonces esos son los que se pierden. Porque aquí los fariseos, maestros de la ley, se creían perfectos. En este caso, estaban reprochando por temas y eran tan súper religiosos que estaban omitiendo todo lo que Jesús era. Y vemos aquí el llamado de Jesús directo, que no vino a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso vino Jesús.
Y por eso vemos en el capítulo 4, cuando Jesús se levanta en la sinagoga, ahí en la ciudad natal donde él vivía en Nazaret, inmediatamente dice, el Espíritu del Señor ha descendido sobre mí por cuanto no, ¿cierto? Entonces hay un llamado muy bonito en el que Jesús está hablando allí, que dice claramente que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús literalmente aquí está haciendo un énfasis a lo que literalmente vino a hacer. Y aquí en este capítulo 5 vemos cómo Jesús, en este tremendo llamamiento, literalmente toca el corazón de una persona así. Y esto me llama mucho la atención porque vemos la misericordia de Dios. Entonces, ya pasando al capítulo 6, que es donde quiero hablar el día de hoy, que estamos en el capítulo 6 del versículo 1 al versículo adelante, hablamos de las espigas en el día de reposo. Entonces, pasando estos acontecimientos, obviamente todavía se encuentran allí cerca de Jesús todos los fariseos, todos los maestros de la ley, todavía persiguiendo a Jesús, mirando a ver qué iba a hacer para ponerle piedra de tropiezo. Ahora sí, en este contexto que les acabo de mencionar, pues quiero predicar de el reposo verdadero se encuentra Jesús. Acontece de que pasando días ahí mismo, en esta misma cena, vemos que Jesús se encuentra en un día de reposo. Pero dice el texto en el capítulo 6 del 1 al 5, dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas. Espigas es lo del trigo, ¿verdad? Y comían, y rastregándolas con las manos para sacar el arroz, ¿verdad? Algunos de los fariseos le decían, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Les dijo ahí mismo, mire que ya estaban al pila, estaban totalmente dispuestos a preguntarle. ¿Quién les estaban preguntando aquí? Dice, ¿por qué? Dice que algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, y les dijo esto, Jesús. Mire lo que dice Jesús. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús ya les había dicho allá cuando levantó al paralítico que era Señor, o sea, que incluso es Señor para perdonar pecados. El Hijo del Hombre es incluso Señor para perdonar pecados. Entonces miren, mis amados hermanos, todo esto tan importante que está pasando. Aquí Jesús vuelve y dice de que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Todavía le sigue diciendo y esta gente está tan cerrada que no ven. Todavía le está diciendo Jesús de que Él es Señor sobre el día de reposo. Entonces acontece algo, mis amados hermanos, que este pasaje se desarrolla en el contexto judío, ¿verdad? Del primer siglo, y es importante tener en cuenta que el día de reposo, que equivale a sábado allá para los judíos, es totalmente sagrado y es regido bajo unas estrictas leyes que se basaban según la Torá. Eso era algo y que hasta el día de hoy todavía se ve, y eso se ve incluso en esos países de allá que son totalmente, o sea, la parte religiosa es muy centrada a la vida cotidiana. O sea, no están separados, no, es algo muy impregnado en su sangre. Entonces, los fariseos principales intérpretes de la ley, incluso ellos añadieron algunos textos orales que especificaban lo que constituía bajo el trabajo del día de reposo. Entonces, incluso se añadió con el tiempo algunas acciones menores como arrancar espigas, restregarlas para comer, o sea, no podían hacer nada. Entonces esta gente el día de reposo tenía que estar totalmente nada, o sea, tenía que estar quietos. Pueden hacer mucho, solo comer y dedicarle ese día al Señor, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo vemos incluso porque la misma Biblia nos enseña en el capítulo de Éxodo, que es prácticamente el cuarto mandamiento, cuando Dios le da las tablas de los mandamientos a Moisés. Entonces aquí vemos uno de esos mandamientos que por eso ellos se aferran a esa ley,
y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso lo dice en Éxodo capítulo 20, que es el cuarto mandamiento del versículo 8 al versículo 11. Entonces dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso es un mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y también vemos que es un signo de pacto entre Dios e Israel. Este día de reposo también es caracterizado como un signo de pacto, es un pacto, ¿verdad? Entonces dice también en Éxodo, pero ya más adelante en el capítulo 31, en el versículo 13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Es un pacto. Cuando él dice y será por señal, es como decir, es un pacto entre tú y yo y para tus generaciones. Cuando menciona señal. Entonces, para que lo tengamos ahí pendiente, porque esto también era un pacto, o sea, un pacto de Dios entre Dios e Israel. Entonces, por eso era súper sagrado, o sea, era súper sagrado. También era un tema de estricta penalidad. Y yo les voy a poner un ejemplo. Era el que irrumpiera el día de reposo entre los judíos, de pronto ya no tan estricto, pero en ese tiempo de Jesús era tan relevante que alguien irrumpiera con esto que podrían asesinar, o sea, podría morir por causa de irrespetar la ley. Y eso lo vemos ahí en Números, o sea, en el capítulo de Números de la Biblia, capítulo 15, del versículo 32 al 36. Mire lo que dice. Dice lo siguiente. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña. Ojo, solo recoger la leña. Oiga, ojo con esto. Solo recogía la leña en el día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo la leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón, que era el hermano de Moisés, y a toda la congregación. Oye, lo juntaron, fue un chisme total. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer con aquella persona. Y Jehová dijo a Moisés, o sea, el mismo Dios le dijo a Moisés, y le dijo, irremisiblemente muera aquel hombre, apedrearlo. O sea, cuando lo metieron a la cárcel, Moisés le dijo a Dios, Dios mío, ¿qué hacemos con ese man? Porque irrumpió el día de la ley, mira, está recogiendo leña. Y en ese momento viene voz de Jehová que dijo, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Hermanos, imaginen qué pasó. Por recoger leña lo mataron, solamente porque hizo algo mínimo que no, quizás era relevante, no era tan relevante, pero lo hizo. Y era caracterizado como un pecado entre los judíos. Entonces, para que sepas que el tema de violar el día de reposo era algo de una penalidad totalmente estricta, y por eso bajo la ley de Moisés, como Jesús en este caso es maestro, también allí de todas las sinagogas, porque Jesús la pasa de sinagoga en sinagoga enseñando la palabra como un maestro considerado. Entonces es un punto que hay que visualizarlo muy bien. Entonces estos fariseos lo que están diciendo es que todos los discípulos de él están cogiendo espigos, los están restregando con el piso y que para comer. Entonces eso es caracterizado según ellos como algo que tiene que ver con un acto de trabajo, y lo cual hace de que sea un acto de violar la ley, de quebrantar la ley, lo cual era caracterizado digno de morir. Para que lo tengas allí en la nota, ¿o yo? Entonces Jesús y sus discípulos de alguna manera están pasando por un sembrado. Ellos cuando están pasando por el sembrado, muchos podrían decir, y ya que estamos predicando aquí en las redes sociales, cuando Jesús pasa con sus discípulos, obviamente ese cultivo no es de ellos, pero hay una ley que también está dentro de la ley judía, para que lo tengan presente, y no a modo de, sino a modo de que aprendamos todos. En Deuteronomio capítulo 23 versículo 25, el mandamiento para esto dice lo siguiente: cuando entres a la mies, o sea, cuando entren por la finca de algún prójimo, algún hermano, un prójimo, dice,
podrás arrancar espigas. O sea, es permitido que alguien pase por los cultivos y puedas arrancar espigos con la mano. Es que es permitido. O sea, para ellos no es robar. O sea, no es, ay, este me robó una mazorca. No, era permitido para los judíos. Si pasando se encontraban un cultivo, un sembrado de espigos, ellos podían arrancar con la mano. No era pecado. O sea, era permitido. Entonces, es como para que lo tengan ahí, ¿o yo? Entonces, en ese panorama, Jesús pasaba por un sembrado con sus discípulos y ellos pues tenían hambre, arrancaron con sus manos. Lo que sí no era permitido era que le volvieran os, o sea, no podían cortarlo con nada, solamente con la mano, arrancar lo que puedan con la mano y ya. Eso sí era permitido, entonces era normal, incluso el dueño de la finca, bueno, el dueño del cultivo no decía nada porque era totalmente válido para ellos, para que lo tengan allí presente, ¿verdad? Entonces, vemos acá algo muy importante, mis amados hermanos, que es acerca de esto, ¿no? O sea, entonces en el versículo 1 dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, y restregándolas con las manos, ¿verdad? Entonces ya sabemos que eso era un acto totalmente válido en ese momento, ¿verdad? Pero hay algo aquí, que los fariseos lo interpretan como una violación, ¿verdad? Entonces cuando lo interpretan como una violación al día sábado, que era tipificado como el día de reposo, de alguna manera están quebrantando y están listos para ser apedreados. Pero aquí vemos en el versículo 2 que dice, y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis eso? O sea, empezaron a reprenderlo. Entonces, inmediatamente enfocaron ese enfoque legalista para enfatizar normas externas, ¿verdad? Es un cuestionamiento totalmente directo. En el versículo 3 y 4 vemos que Jesús responde de la siguiente manera. Ni aún esto habéis leído. O sea, Jesús está cuestionándolo ya con otra pregunta. Ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación. Y esto está ahí en el primer libro de Samuel capítulo 21 del 1 al 6. Esto es lo que Jesús está haciendo, esto es lo que Jesús está mencionando. ¿Qué fue lo que hizo David? David dice que David en necesidad comió los panes de la propiciación. O sea, el versículo como tal dice, y serán... bueno, eso lo vemos ahí en el primer libro de Samuel capítulo 21, del versículo 1 al 6. Cuando David llega donde el faraón, donde Ahimelech, inmediatamente le dice a Ahimelech, porque él estaba huyendo de Saúl. Entonces cuando David le menciona a Ahimelech de que si tenía panes para comer, y lo único que dice Ahimelech es que no tenía, porque lo único que tenía era lo que ya estaba consagrado a Jehová. Entonces en ese momento David le pide de esos panes y Ahimelech le dijo, bueno, yo les puedo dar de estos panes, pero están limpios, están puros, o sea, ¿cómo están ustedes? Y él les dice, pero que no hayan pecado con ninguna mujer. Y él le dice, no hemos estado con ninguna mujer, no ayer ni antier, hace como 3 días, decía David, ahí lo dice el texto, dice que ni ayer ni anteayer. Y también menciona el texto ahí en primer libro de Samuel capítulo 21, y también dice David de que los hombres que venían con él, pues no, o sea, veníamos en un viaje que tampoco era el super viaje, pues super santo, pero que ahí estaban, pero había una necesidad. Ellos estaban totalmente muertos de hambre, su vida dependía de ello, y lo que Jesús quiere enseñarnos en este momento es acerca de lo que está pasando, de la necesidad humana de lo que está pasando en ese momento. Entonces, hay una necesidad humana que literalmente prevalece sobre las normas y rituales. Entonces Jesús muestra cómo la escritura misma refleja misericordia sobre el legalismo. ¿Cómo así que el legalismo, hermanos? Jesús está diciendo de que las normas o estas leyes, digámoslo así, este tema ritual es importante y relevante, pero había una necesidad humana, lo cual esa misericordia que se refleja en Jesús es hacia esa necesidad humana, me explico. No estoy diciendo de que es que Jesús dijo violen el día de reposo, no, sino que había una necesidad específica humana y era la que los discípulos estaban haciendo. Tenían mucha hambre y ellos arrancaron espigas con la mano, lo cual era lícito, y al restregarlas con el piso, ellos están interpretando mal incluso la ley. Entonces ahí fue cuando Jesús les refuta y les dice, es que ustedes no leyeron lo que hizo David. Entonces Jesús
dice nuevamente, para que sepáis que el Hijo del Hombre, y otra vez, hermanos, esto del tema del Hijo del Hombre tiene autoridad, lo podemos ver en Daniel capítulo 6, versículo 13 y 14. Y esto es sumo relevante. ¿Por qué? Porque Jesús se le está mostrando a ellos, súper estudiosos de la ley, le está mostrando de manera directa que Él es el Cristo, pero ellos no quieren entender. Por eso son como sepulcros banqueados, o sea, son hipócritas. Y a lo último ya Jesús les dice eso. ¿Por qué? Porque en Daniel capítulo 7, mire lo que dice. Jesús está declarando su autoridad mesiánica basada en Daniel. Dice, mire lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 13-14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, Daniel, ¿recuerdan a Daniel que estaba y todo, tiene una visión súper fuerte que prácticamente el libro de Daniel es caracterizado como ese apocalipsis del Antiguo Testamento, porque es un libro profético que revela cosas que incluso van a pasar el día de hoy. Y Daniel está teniendo una revelación de lo que iba a acontecer. ¿Y qué era lo que Daniel estaba teniendo allí? Entonces dice que cuando Daniel está en esa visión, dice el texto, y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de qué? Como hijo de hombre. Ojo que por eso Jesús utiliza esta palabra. Venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y escuche esto, y le hicieron acercarse delante de él, y fue dado, le dieron a ese hijo de hombre. ¿Qué le dieron? Dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones, lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Ojo, está hablando de Jesús literal. Entonces Jesús tiene la autoridad, y Jesús está diciendo para que conozcáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad. O sea, Jesús mismo está presentando y ellos no lo ven. Y entonces Jesús no abroga hacia la ley, pero revela su propósito. Un día de bendición no carga. O sea, lo que está diciendo Jesús es que el reposo como tal, o sea, reposo, Jesús está dando claridad que el día de reposo no fue hecho por causa del hombre, y, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, que el día de reposo no fue hecho por el hombre, y tampoco el hombre por causa del día de reposo. Jesús lo menciona en Marcos capítulo 2, versículo 27. Hermanos, entonces Jesús está dando una relevancia incluso acerca del día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los discípulos están reposando. Literalmente Jesús está validando lo que está pasando. Y aunque da una explicación, estas personas no alcanzan a asimilar lo que Jesús está haciendo. Hermanos, Jesús es el Señor. Él redefine nuestras cargas. Realmente Jesús está mirando digámoslo así, la necesidad humana. Y lo que Jesús está haciendo, hablando con los fariseos, es diciendo, mira, ellos necesitan. O sea, como yo no voy y ahí para allá hay muchas confrontaciones. En el día de reposo sana a una mujer que está encorvada por 17 años. No sé si ustedes recuerdan que en ese momento Jesús saca un demonio y ¿cómo es posible que usted la sane el día de reposo? Entonces Jesús literal le está empezando a enseñar de que cómo voy a dejar yo atada a una hija de Abraham. Mira todos los años que lleva, yo prefiero soltarla hoy, no importa. O sea, y Jesús no está violando la ley, sino que le está mostrando a ellos, pero aún así no entienden, hermano. Pero lo que sí es cierto, y para nosotros nos queda, de que Jesús se declara un señorío y nos invita a reposar sobre Él. Realmente Él es el verdadero reposo para nosotros, y por eso nosotros también guardamos el domingo, un día para Él, y compartimos el Evangelio, ¿verdad? No, y la idea de abandonar el legalismo y abrazar la gracia, hermanos, es importante. Yo no estoy diciendo de que no cumplamos la ley, de que no miremos los mandamientos, pero hermanos, Cristo mismo es el camino, la verdad y la vida. Y hay cristianos, hermanos, que dicen que porque no fuman, que porque se comportan bien según su criterio cabal humano, dice, creen más santos que otros, y terminan siendo fariseos, hermanos. Eso es algo que pasa en la sociedad.
y nos y se nos olvida de que Cristo vino a llamar pecadores, personas imperfectas al arrepentimiento. Él los cambia. Cristo nos cambia a todos. Todos somos personas imperfectas y necesitamos de Dios todos los días. Necesitamos de Dios todos los días porque de alguna manera a veces se nos olvida y terminamos siguiendo reglas de las iglesias, reglas del mundo, que no estoy diciendo que está mal. Lo que pasa es que nos centramos tanto allí que nos olvidamos de la misericordia y gracia que Cristo tiene para con cada uno de nosotros todos los días de nuestras vidas. Hermanos, cuando tú y yo nos vamos a acostar, sin querer ya hemos pecado, con el pensamiento, con acciones, con palabras. No seríamos perfectos. Por eso Pablo menciona en Romanos que no hay ni uno solo, no hay ni un solo justo sobre la faz de la tierra. Ni uno solo, aclara Pablo. No hay ni uno solo. O sea, no es por gloria, ni por vanagloria, ni por quien quiera, sino por quien Dios tiene misericordia. La gracia fue dada gratuitamente. El pecado sigue morando en nosotros, lo que quiere decir que tenemos que luchar constantemente en nuestra vida y vivir una vida de arrepentimiento constante. No podemos menguar. Tenemos que seguir porque fuera de Cristo nada podemos hacer. Y por eso la misericordia prevalece sobre nosotros. Entonces, pueden haber dos escenarios en los que nosotros estamos siendo un hospital para las almas, porque realmente compartimos lo que Cristo es y reconocemos juntos que somos pecadores, o realmente eres un tribunal de juicio, porque también estos judíos están siendo tribunal de juicio. Entonces, ojo con en qué perspectiva estás. La misericordia es nuestra misión. Cuando Cristo nos llamó a, en Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y no conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, Él quiere obediencia, Dios quiere misericordia, Dios quiere compasión con los demás. En Isaías capítulo 55 y 56, no recuerdo exactamente cuál de los dos, Isaías menciona de que cuál es el ayuno que agrada a Jehová, que tengas misericordia con los demás, con el prójimo, que perdones, que hagas bondades con los demás. No que pongas ropa de silicio y te creas santo. No que solo ropa de silicio, ay, no, es tener bondad con los demás, tener compasión y misericordia con los demás. Ese es el verdadero ayuno que agrada al Señor también. Entonces, la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas realmente es grande porque ahí lo vemos en Daniel. Fue dado toda la autoridad a Cristo porque todo por Él fue creado y literalmente es de Él y para Él, hermanos. Entonces, mucho cuidado porque muchas veces de nuestras vidas nos desenfocamos por aferrarnos a tradiciones humanas. A tradiciones humanas terminamos desenfocados. Mucho cuidado con eso. La palabra de Dios es verdadera y fiel. Y tenemos que ceñirnos a la palabra. Y también tenemos que buscar la presencia de Dios todo el tiempo. Y Él nos va a ayudar, hermanos, siempre, todos los días. Y hay algo que dice Jesús literalmente en Juan capítulo 8 versículo 36 y dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando llegamos a Cristo, realmente nos libra y nos libra de verdad. Nos santifica por completo a través de su Espíritu Santo. Entonces, ojo, yo les invito hoy o de pronto un llamado a través de esta predicación. Hermano, el llamado a esta predicación es que entremos en su reposo, entremos en el reposo de Jesús, dejar las cargas de la religiosidad, recibir la gracia transformadora de Dios que es gratuita para cada uno de nosotros, practicar la misericordia con todas las personas que podamos. Literalmente no podemos cargarnos más, tenemos que buscar a Dios constantemente, rendirnos a la autoridad de Cristo, dejar que Jesús sea el Señor de cada área de nuestras vidas, incluso tradiciones y costumbres. Esto es relevante y por eso pongo tradiciones y costumbres, porque de alguna manera muchas personas hoy tienen tanto la cultura y la tradición católica
o que creen en tal cosa por cultura, porque fue ceñido. Y así mismo pasa en países lejanos. Por eso predico así, porque yo sé que en muchos países el tema religioso y de tradiciones es tan fuerte que para salirse de allí y creer en Cristo es difícil. Solo en su mente cabal es muy difícil para ellos porque hay una tradición, hay unas costumbres que están arraigadas en su ser, pero eso también puede ocasionar que se desvíen y no vean la gracia de Cristo. Entonces, Jesús es el Señor del día de reposo. Así que reposemos en su presencia, podamos tener esa relación, esa comunión con Cristo. Hermano, buscar su rostro buscaré, decía David. Amén. Bueno, esto era lo que tenía para compartir el día de hoy. Espero que el Señor les haya hablado de una manera especial y poderosa en este mensaje del capítulo 6 del 1 al 5 de Lucas. Continuamos en este Evangelio de Lucas, viendo cada uno de los momentos vividos bajo la perspectiva de Lucas en su diligencia por recopilar la información más relevante sobre la vida de nuestro Señor Jesús. Nos vemos con la ayuda del Señor el jueves y el domingo con nuestros próximos servicios virtuales. Hermanos, también quiero darles la noticia de que posiblemente en 2, 3 meses ya estemos lanzando el álbum Somos de Dios, donde yo participo en una de las canciones que le he titulado Calvario. Tenemos Calvario y tenemos Somos de Dios. Tenemos otras canciones que queremos que nos apoyen allí compartiendo. Vamos a hacer el video dentro de poco, el grupo de alabanza a los directores y varias personas que hacen parte de este proyecto, el cual nosotros nos llamamos Misión Legado, que es la agrupación musical, y allí vamos a compartir una canción que yo quiero que escuchen esa canción de Calvario que realmente impacta el corazón. La escribimos con mucha pasión, surgió de un devocional, de una búsqueda continua del Señor y fue de tremenda bendición, así como las demás canciones que van a estar en este álbum que literalmente vamos a estar compartiendo en 2, 3 meses para que sepan que ya llevamos un año de trabajo y ya vamos a sacar estas canciones. Yo sé que va a ser de bendición, de demasiada bendición. Y bueno, para que nos ayuden a compartirlas, porque de alguna manera pues estamos allí con toda la actitud. Y la que yo interpreto, la que yo canto es Calvario. Listo. Dios los bendiga. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos has permitido compartir. Señor, en esta hora yo te pido de que bendigas a cada persona allí donde está. Seas tú obrando de una manera poderosa, sobrenatural, en cada persona que nos ve a través de la distancia, a través de esta plataforma. Señor, no importa que esto sea un medio digital, tú estás allí con cada uno, Señor, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Abraza a cada persona, limpia los corazones, conforta las vidas, trae las fuerzas que se requieran, bendito Dios, para cada persona en esta hora, en el nombre de Jesús. Sana toda herida, sana toda dolencia, sana todo aquello que impida el fluir de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer en tu bondad, en arrepentimiento constante. Reconocemos que fuera de ti no somos nadie, Señor. Este es el primer domingo del año, Padre Santo, en el que creo, Señor, desde que aquí empieza una bendición de este año y arrebatamos, Señor, las bendiciones de lo alto. Creemos en el nombre de Jesús, en todo lo que tienes para con cada uno, Señor. Padre, toca al más pequeño, toca al mediano, toca al grande, toca a cada persona, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Limpia y sana toda dolencia, mira sus articulaciones, dolores musculares, dolores en el cuerpo, enfermedades cardiorrespiratorias, Señor, cardiovasculares, pulmonares, Señor, gripas, y todo aquello, Señor, que esté generando impedimentos corporales y físicos, mentales, neuronales, en el nombre de Jesús. Sana, sana, Señor, sana en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo lo creo en esta hora, papá, y nos vamos a desconectar de tu presencia, pero no, perdón, nos vamos a desconectar de esta aplicación, pero no de tu presencia. Guárdanos, Señor, guárdanos, bendito Padre. Ayúdanos a que esta semana sea una semana de bendición, Señor. Yo desato, porque tu palabra dice
Y con mucha humildad lo digo, Señor, de que lo que se desatara en los cielos, se desatará en la tierra. Y yo desato en el nombre de Jesús toda bendición de lo alto. Y yo te pido de que bendigas a cada persona que nos ve a través de esta aplicación. Guarda, protege, bendice la obra de sus manos, bendice su descendencia, bendice su vida, su entrar, su salir y todo, bendito Dios, que lo rodea, sus hogares, limpia todo aquello que contamine en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los super bendiga. Nos vemos el jueves con la ayuda del Señor. Y ya saben, con toda la actitud. Chao.